El Señor nos bendiga grandemente. Uno se abruma cuando le ponen más grados que a un termómetro y más títulos que a Pacquiao. Damos muchas gracias al Señor. Yo creo que el mejor título que tenemos es ser candidatos a siervo inútiles, porque el Señor dice que cuando hayamos hecho todo lo que tenemos hecho, todo lo que tenemos por tarea, debemos decir, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Pero vamos a ser siervos inútiles cuando hayamos hecho todo. Y yo me pregunto, ¿cuántos de aquí han hecho todo lo que se le ha correspondido? Ni yo. Entonces creo que todos somos candidatos a siervos inútiles y estemos contentos con el título. Así que damos muchas gracias, Pastor Gabriel, siempre un gozo tenerle, Pastor Cristian y su amada esposa, muchas gracias y para mí es un placer estar aquí. No entendí bien, pero el Pastor Gabriel hablaba en las orientaciones que al principio nos comentaba a todos nosotros de que pues lugares muy importantes como los baños están por acá, por allá, y después dijo, y afuera, yo dije, caramba, ¿serán los árboles? Entonces, esa parte no lo escuché bien, pero sí están los árboles. Me toca hablar, y siempre me pasa eso, en las conferencias o me ponen la hora de las 2 de la tarde, donde la digestión compite con la atención, o me ponen un tema difícil. En las conferencias por su causa, yo tuve que hablar con Miguel y decirle, oye, póngame otra conferencia. Me pusieron 3 años consecutivos pureza sexual. Después me pusieron la importancia de la abstinencia. Después me pusieron la pureza en el matrimonio. Una cuarta, y la plaga de la pornografía. Y yo le dije, por favor, porque todas las conferencias que me están poniendo es de la pelvis para abajo. Y pónganme otra, por favor. Pepe, después supe que era Pepe el que le decían que a Pepe era que le tocaban. Y él decía, no, tú sabes más de eso que yo. Y ahora me toca el tema dificilísimo de la soberanía de Dios. Me abruma ese tema. No me dieron opción. El pastor Cristian me dijo, toma, trata ese tema, la soberanía de Yahweh, de Dios. Y es complicado, porque tiene que ver con su gobierno, con el atributo único, específico, total que Él tiene y donde nadie más tiene cabida ni influencia. Imagínense a nosotros tratar de entender eso y después de entenderlo, explicarlo. En mi caso, ninguna de las dos. Pero yo sí sé que está en la Biblia. Y solamente encontramos 4 pasajes en todas las escrituras que habla directamente de que Dios es soberano. Que se menciona textualmente el tema de la soberanía de Dios, lo cual hace esto muy complicado. La palabra de Dios dice en el Salmo 140, versículo 7, en la Nueva Versión Internacional, Señor soberano, mi poderoso Salvador. Y en Deuteronomio 10,
17 se describe a Dios como Dios soberano, Dios de dioses. Solamente 2 textos en el Antiguo Testamento describe directamente a Dios como Dios soberano. En el Nuevo Testamento encontramos algunas evidencias más. En Primera de Timoteo 6:15, en la versión Reina Valera, porque a esto vamos, que ese término se traduce según la versión. Y dice la Escritura, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y en Hechos 4:24 dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Pero eso varía según la versión. Lo que quiere decir que en la Nueva Biblia de las Américas lo omite. Y encontrar una unanimidad de criterios es sumamente difícil y complicado para el expositor. Pero con el favor de Dios, anclado en la roca inconmovible y firme que es Cristo y dependiendo del Espíritu Santo, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Doy gracias porque siempre ando con un equipo de soporte. Mi esposa, Susana, que me acompaña, que no estuvo la vez pasada conmigo y está conmigo, por favor, Susana. Ella está conmigo. Porque los esposos que somos predicadores siempre andamos con nuestras esposas, siempre, no la dejamos. Estamos con ella, me acompañan 2 líderes de nuestra iglesia, Miguel Ángel y Lidia. ¿Dónde están por ahí? Pónganse de pie, por favor. Aunque ellos no se pongan de pie y no lo vean, apláudanme. Y también una pareja muy amigos de Perú, Nico y Frida, también están conmigo, que me acompañan, ahí están siempre por donde quiera que vamos. No sé si para ver si detectan una coherencia herética en mí, pero siempre están conmigo. Pero me acompañan en oración, porque solo no puedo. Yo tengo muchísimas limitaciones y le pido a Dios que a pesar de mis limitaciones, Él nos hable a nosotros. John Stott decía cada vez que iba a predicar, Dios mío, ten misericordia de mí y de quienes me escuchan. Y esa es mi oración. Oremos. Gracias. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Porque a pesar de cómo somos, y tú sabes muy bien cómo soy, que me ayude. Habla a tu pueblo y permíteme a mí comunicar tu palabra con fidelidad y con claridad, para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2. Cuando pienso en soberanía y haciendo una descripción breve, soberanía tiene que ver con el gobierno de Dios. Lo que Él hace, por qué lo hace, cuándo lo hace. Todas las prerrogativas que encierra el concepto gobierno se resume en la palabra soberanía. Y cuando me venía en la mente todas estas horas que uno dedica a pensar en
gobierno, soberanía, el Señor me llevó a Apocalipsis capítulo 4. El Dios divino y soberano tiene el control absoluto de todo lo que acontece. Aún aquellas cosas que nos disgustan y son malas. Cristianos queriendo como descartar y proteger la reputación de Dios, cuando nos acontecen cosas malas, terminan diciendo, no, es que el mundo tiene sus leyes. Es como un concepto deísta de Dios, donde Dios le dio cuerdas al mundo y el mundo marcha a su deriva haciendo lo que mejor le corresponde y Dios como un espectador pasivo. No, no es así. Aunque es arriesgado decir, sí, Dios tiene control de todo lo bueno por medio de su providencia afectiva y de todo lo malo que nos acontece a través de su providencia aflictiva. Dios, ¿por qué? Porque si nos vamos por la primera opción, entonces nos estamos alejando del Dios de la Biblia para abrazar el Dios de Isaac Newton, de ese Dios deísta que se ha desentendido, y vamos a encontrar mucho tropiezo escritural y no le haremos justicia a la escritura. Más honesto es decir, yo no entiendo a Dios. El mismo Dios nos lo dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Es como yo decir de manera honesta, mira, Dios es el que hace que las cosas malas sucedan y las cosas buenas sucedan, aunque yo no sepa hurgar en los misterios y en los laberintos de su mente y entender el por qué lo hace. Pero sí la Biblia dice que lo hace. Y es más honesto, el que yo no sepa cómo explicarlo, la Escritura me dice que sí, Él lo hace. Por eso es que el tema de la soberanía de Dios es difícil, porque es como Él ejerce su gobierno. Porque es un Dios misterioso. Aún aquello que Él rompe su privacidad y decide compartir con nosotros, aún eso que Él nos revela, se nos hace difícil a nosotros de asimilar. Y más en una cultura cada vez más retraída de Dios, en una cultura cada vez más independiente de su gobierno y que por encima de todas las cosas quiere la autonomía para hacer lo que mejor le parezca. Ese Dios se vuelve cada vez más entre las penumbras y se vuelve cada vez más misterioso, sobre todo a partir de los finales de la Edad Media. La Iglesia de Roma fue acorralando al ser humano. Esa época medieval fue una época difícil de enfermedades, de injusticia, de dolor, de pobreza. Es la época de las cruzadas, la época de la peste bubónica, es la época de la Inquisición, y esa religiosidad fue empujando al hombre hasta un abismo donde no había escapatoria. Y esa iglesia le decía, la iglesia y Dios eran la misma cosa, y empujaron al hombre del sur de Europa a un vacío que se llama humanismo, donde el hombre desencantado de la iglesia se desencantó de Dios, y entonces cortó los lazos de la influencia que podía tener Dios de él. Sobre todo que le decían que ese Dios es soberano y que la iglesia era el brazo operativo de Dios y que por lo tanto Dios soberano era lo mismo que iglesia soberana. El hombre se asfixió, abrazó el humanismo, dejó de confiar en Dios y ahora dice, voy a confiar en mi
sobre todas las cosas. El humanismo engendra la ilustración, y la ilustración enseñó que este mundo era un mundo decadente, de hambre, de guerra, de enfermedades, porque el hombre estaba subyugado a un Dios soberano, a un Dios maltratante, enajenado. Y comenzaron más a pensar y a creer en un Dios según Spinoza. ¿Y qué sucedió? Decían, un hombre educado es la solución a tantos años de oscurantismo. Un hombre preparado, progresista, y tenían sus mentes enfocadas en ese siglo XX. En ese siglo donde un hombre educado, un hombre próspero, un hombre desligado de ese Dios de la Biblia, iba a traer un nuevo mundo, una nueva esperanza, un nuevo sol se iba a cernir sobre la humanidad. ¿Y cuál fue la realidad? Dos grandes guerras destruyeron e hicieron añicos a todas estas esperanzas. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pulverizaron estos sueños de progreso y de libertad, dejando un saldo de más de 60 millones de muertos, provocados por hombres educados y prósperos. La humanidad está atrapada. Esta cultura reniega de Dios. Lo cierto es que el Dios soberano del cual nos habla las Escrituras, si queremos formarnos un criterio de Él, tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a ella misma y rescatar la hermosa doctrina de la soberanía de Dios, que nos da calma, que nos da paz, que nos da consuelo, aún en los momentos más grises de nuestras vidas, aún cuando estemos pasando por el valle de la sombra de la muerte, ya sea porque nos estén despidiendo a nosotros o porque estemos despidiendo a alguien que no quiera. Ahora bien, para poder entender esa doctrina de la soberanía de Dios, tenemos que entender que no es nueva, es vieja. El primero que habló de la doctrina de la soberanía de Dios fue Agustín de Hipona, que hablaba de que Dios ejerce su gobierno y su soberanía como Él quiere y cuando Él quiere. Durante esa respuesta y esas declaraciones de Agustín de Hipona, sobre todo en sus diatribas y debates contra Pelagio, que creía que el hombre era totalmente bueno y que el hombre tenía total y absolutamente libre albedrío, chocó diametralmente con la solidez teológica de Agustín, que fue el primero que organizó y sistematizó la doctrina, la enseñanza de la soberanía de Dios. Luego viene la Reforma Protestante y Martín Lutero en la esclavitud de la voluntad de servo arbitrio, vuelve otra vez y recalca la doctrina de la soberanía de Dios, ya antes afirmada por Agustín, pero quien toma esa enseñanza y la sistematiza de una manera clara de la cual nosotros todavía nos venimos beneficiando es el genio de la Reforma, Calvino. Y Calvino viene y toma la doctrina principalmente en los libros 1 y 3 de la institución a la religión cristiana y viene y desglosa: el hombre nada es, Dios lo es todo. Dios en su soberana voluntad orquesta lo bueno y lo malo para el bienestar de nosotros. Note bien, lo bueno y lo malo para bienestar de nosotros. Cierro la cita, dice Calvino. Realmente esta doctrina es difícil de asimilar, porque tratamos de asimilarla de acuerdo a nuestra mente finita, limitada
Y no solamente eso, nuestra mente caída. ¿Por qué? Porque nuestra mente caída está contaminada por la racionalidad humana, está contaminada por el pecado que cada uno de nosotros lucha a diario y se enfrenta. Confesionalmente fue asentada esta doctrina a través del sínodo de Dort, donde una vez más el fantasma que ahora se llama semipelagianismo viene otra vez queriendo hacer como un puente, un punto medio entre las enseñanzas de Calvino y las enseñanzas de Pelagio, la cual son irreconocibles, irreparables, irreconciliables, en dos carriles paralelos donde nunca se van a encontrar. ¿Por qué? Porque Pelagio exalta la capacidad del hombre por sobre todas las cosas y Agustín señala la dependencia total y absoluta de un Dios soberano, pero que también es misericordioso, de que es bueno, de que quiere todo para nosotros y aún conociéndonos tal y como somos, nos ama con amor eterno. Eso lo hace el único y verdadero Dios. Y eso es lo que hace Calvino. Lejos de ver la doctrina de la soberanía de Dios como algo que me abruma, que me aplasta. No, es la nota de esperanza en un mundo donde el mal no nos ha devorado, porque hay un Dios que franquea y controla este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, el brazo operativo de la soberanía de Dios es su providencia. El hardware es la soberanía, el software, la providencia. Lo siento por los que tengan más de 80 años aquí. Pero nosotros los millennials lo entendemos bien. No sé por qué se ríen. Y esta providencia de Dios puede ser afectiva. Por ejemplo, cuando Susana vio que yo le dije, sí, me quiero casar contigo. Ay, gloria a Dios por su providencia afectiva. La providencia aflictiva es lo que más nos hace daño. Decía C.S. Lewis que cuando los escépticos sacan la carta del dolor, del sufrimiento, del mal, de la guerra, de la opresión, de la injusticia, es donde la confrontación entre Dios y el mal se vuelve más sangrienta. ¿Tengo yo explicación de por qué es el mal? Lo más que alcanzo a decir es por causa del pecado. Es por la ausencia de Dios, pero no porque Dios no tenga control de todo eso. El mal, aunque Dios no lo origina, Él tiene total control del mal. Aún del mal que le hicieron a Cristo. Octavio Winslow dice en una ocasión, ¿quién mató a Cristo? ¿El mal? Ya Cristo había advertido anteriormente, nadie me quita la vida. Eso lo dijo Cristo, ¿recuerdan? Nadie me quita la vida. No me quitan la vida los paramilitares del sumo sacerdote, no me quitan las vidas, las hordas del emperador romano, nadie me quita la vida. Y por eso Winslow pregunta, ¿quién mató a Cristo? No mató a Cristo Pilato por temor, ni los judíos por envidia, ni Judas por traición. Lo mató Dios por amor. Bendito sea su nombre. ¿Por amor a quién? A ti y a mí. En ese momento gris de la crucifixión, no crean ustedes que el Señor estaba saboreando. Uy, qué bueno es este martirio. Oh, qué terriblemente hermoso es cargar con toda la putrefacción e ir y romper las aguas negras del infierno y descender hasta las profundidades de la caverna y decir, ah, qué bueno es esto.
horrible, hasta tal punto que clama: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Desamparó Dios a Cristo, sí lo desamparó en su perfecta soberanía, pero por amor a ti y a mí. No había otra forma, no había otro momento, no había otro lugar, no había otra alternativa. Ir allá a donde nadie va, donde se revuelcan todos los demonios, y de allí nos rescató para vida eterna. Eso es la doctrina de la soberanía de Dios. Nos gusta la parte afectiva. Se cuenta que nuestro amado doctor Sproul iba en un avión y de repente una tormenta. Y el que iba a su lado le dice: doctor, lo noto nervioso. Sí, estoy nervioso. Pero tranquilo, que Dios es soberano. Y él dice: eso es lo que me da miedo, que Dios es soberano. Y alguien dice: sí, pero no se preocupe, que si no es el día suyo, no hay problema. Pero si es el día del piloto. Dios es soberano. Y volvemos otra vez, el tiempo se acaba, a nuestra cita. Y lo leo nuevamente. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono en el cielo y a uno sentado en el trono. Eran momentos difíciles para la iglesia. Después de esto significa la visión que el Señor le había dado a Juan, el vidente de Patmos. Y allí Juan ve todo lo que ha de acontecer. Y envía ese mensaje a las 7 iglesias. Y después de ese mensaje, de esa visión, viene esta otra visión. Un perfecto ejemplo de lo que es el gobierno de Dios como divino y soberano. Ambas cosas. Es divino y es soberano, en contraste con las culturas griegas y romanas que tenían los mismos dioses con distintos nombres, dioses finitos, temperamentales. Esos dioses eran hechos a imagen y semejanza de los humanos. Este está fuera de esto, fuera del tiempo y del espacio, hasta tal punto que lo que él revela de sí mismo, nosotros no lo podemos entender. La iglesia estaba sufriendo una de las más cruentas de las persecuciones. Realmente soy de los que enseño que es un poco exagerado que hubo 10 grandes persecuciones contra los cristianos. Eso está en tela de juicio desde el punto de vista científico y aún desde el punto de vista de los historiadores cristianos. Pero por tradición se dice que hubo 10 grandes persecuciones contra los cristianos. Ojo, los primeros que persiguieron a Cristo y por ende a los cristianos no fue el Imperio Romano, fue el oficialismo religioso judío. La primera persecución contra los cristianos es en el año 64, cuando Nerón, que quiso y destruyó Roma, y quería destruir Roma, pero el Senado no se lo permitió, y quería destruirla para hacer una nueva Roma, y en su endiosamiento quería ponerle un nuevo nombre que se llamaba Neronia. El Senado no se lo permitió, pero aún así él mandó incendiar a Roma, y de las 14 comunidades 10 se fueron y se convirtieron en ceniza, quedando las comunidades judías, cristianas y las dos de las élites del poder romano.
Según Anales, en su libro Tácito, el rumor público apuntaba al emperador y el emperador lo dirigió hacia los judíos y hacia los cristianos. Y ahí se conoce como la primera gran persecución contra los cristianos, y de ahí se cuentan 9 más para un total de 10. Siendo la última en los días de Diocleciano en el año 103. Eso está en tela de juicio, pero tradicionalmente se acepta así, aunque no sea del todo revalidado por la historia. Pero de lo que sí estamos seguros es que la más cruel, la más terrible, odiosa y perversa persecución contra los cristianos fue en los días de Diocleciano. Y dice así un autor: el libro de Apocalipsis fue escrito en medio de esa dura prueba. Juan, el autor, había sido deportado a la cárcel de Pasmo, y por tanto sabemos que no todos los cristianos eran condenados a muerte, pero sí hay muchas pruebas de que fueron muchos los que sufrieron y murieron en tal ocasión. Cierro la cita de Justo L. González. Esta persecución no fue una persecución esporádica, aislada, fue una persecución con un instinto deliberado, organizado y coordinado por el Estado para erradicar el cristianismo y acabar con la vida de todos los ateos. ¿Por qué? Porque no creían en las divinidades de Roma. Y una de las peores acusaciones que se le podía hacer a un cristiano es que era ateo. Quiere decir que en medio de esa vorágine, en medio de ese torbellino, cuando los burladores humeaban y babiaban odio en contra de los cristianos, en la más terrible de las persecuciones, se escribe el libro de Apocalipsis para decirle: esto no termina aquí. Conocemos bien cuándo comenzó la historia y conocemos bien cómo termina la historia. Cristo es el vencedor, aunque ahora lo estén encarcelando. Entre estos 2 capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 15, en medio de la incertidumbre, cuando los creyentes se metían en cuevas, donde andaban en las penumbras, perdidos en los bosques, estos 2 capítulos brillan con todo su esplendor en medio de aquella oscuridad. La palabra trono se menciona 18 veces en estos 2 capítulos. El trono donde gobierna el divino y soberano dueño del universo. 13 veces se menciona en el capítulo 4 y 5 veces se menciona en el capítulo 5. Es más, el término trono aparece 47 veces en todo el libro de Apocalipsis. En medio de la persecución, en medio de la furia de Domiciano, ellos recordaban el trono, y allí en el trono hay uno que gobierna, que sí, que está viendo lo que está sucediendo, pero que es un breve sufrimiento momentáneo comparado con una eternidad de gozo y de dolor. Casi todos los términos en la Biblia donde aparece sufrimiento, posteriormente aparece la esperanza. Y yo lo ilustro de esta manera. Usted va a la playa y le cae una arena en el ojo. Se nos va a arrancar el ojo. Terrible. ¿Alguno de ustedes ha ido a la playa? ¿Le ha caído una arena en un ojo? ¿O en los dos? Esto es terrible. Y nos queremos desprender el ojo por la molestia. Ahora, ese mismo granito y diminuto e insignificante ojo, bueno, insignificante ojo después que nos cayó la arena, pero ese insignificante lo tiramos en el mar, se pierde. El sufrimiento que estamos teniendo nos ha caído en el ojo y parece que se va a acabar.
Pero cuando tomamos ese sufrimiento y lo tiramos en la inmensidad del mar de Dios, es imperceptible. Dios nos manda estos sufrimientos, estas calamidades siempre administrados por su soberanía, para que entendamos que el mundo no es aquí ahora. El libro de Apocalipsis igual para nosotros es para darnos esperanza de que podamos glorificar el nombre del Señor, de que nunca vamos a tener tanto bienestar. ¿Sabe lo que pasa? Que si llegáramos a tener un bienestar absoluto, total, ¿para qué el cielo si ya lo tenemos aquí en la tierra? Si no nos enfermáramos, si no tuviéramos guerra, si no tuviéramos desigualdad, si no tuviéramos ideología de género, si no tuviéramos corrupción, si no tuviéramos injusticia, y nos fuéramos a vivir a Liechtenstein y allí están llenas las iglesias y allí todo es color de rosa. Señor, no venga, aquí ya tú llegaste. Pero no es así. El Señor nos deja ese margen para que, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Allí nosotros vemos los seres vivientes, los ancianos, los cantos de alabanza, el Cordero, los sellos, el Rey, el soberano que gobierna desde su trono. Todo gira alrededor del trono. Aquellas iglesias estaban sufriendo, pero el Señor le envía el mensaje para que sepan que en medio de la confusión, en medio de aquel desastre, en medio de la neblina que no deja ver claramente, allá en el cielo hay un trono. Y el que está en el trono gobierna y tiene todo bajo su control. Dice John Stott, comparados con el poder que exhibía Roma, las iglesias de Asia eran pequeñas y estaban luchando por sobrevivir. ¿Qué podían hacer unos pobres cristianos indefensos si un edicto imperial ordenaba eliminarlos de la faz de la tierra? ¿Qué podían hacer ellos? Si el humor del emperador era extermínenlos, y el soldado, el centurión y el tribuno, el pretoriano, que tenga la oportunidad de matarlo y no lo maten, a él y a toda su familia lo van a matar. ¿Qué podían hacer aquellos cristianos? No tenían nada que hacer. Porque ellos sabían que en el centro del universo hay un trono. Y el que estaba en el trono todavía está. No se ha ido. Y de ese trono se dictan todas las órdenes que se cumplen en el mundo. Desde el tirano, desde los incrédulos, desde los terroristas, de allí nacen todos. ¿Lo entendemos? No. Desde allí reciben sus órdenes los planetas. Ante él rinden lealtad las gigantescas galaxias y el más nanométrico de los microorganismos encuentra su fuente de vida que emane de ese trono. No hay nada que temer. Reflexionar en Dios como soberano, más que temer, es tener esperanza. Porque si el mundo se le dio cuerdas para que Él se gobierne con sus leyes,
ante tanta aflicción y tanto dolor, ¿a quién vamos a clamar? Y hacemos una audiencia ante Dios con mucho trabajo, esperando mucho tiempo, y por fin estamos ante el trono de Dios. Y Dios nos dice, dime, hijo, ¿qué te pasa? Ay, estoy pasando por otra prueba. Lo siento. Next. El mundo tiene sus propias leyes. ¿Qué esperanza tenemos? Pero Él nos dice, tocad y se os abrirá. El dueño del trono dice, tocad y se os abrirá. Llamad y se va a escuchar. Entonces, el Señor es soberano. Lo único que tenemos que hacer es clamar, clamar y clamar. Y si el juez injusto hizo justicia, nuestro Padre que es amoroso, que es fiel, que es misericordioso, que es poderoso, entonces va a escuchar la voz de su pueblo. Esa es la belleza de la soberanía de Dios. Él tiene el control de poner su vida y de tomarla otra vez. Él tiene el control de mandarnos la prueba. El Padre nuestro dice, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Yo siempre le oro al Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal, aún en las cosas más cotidianas, aún en las cosas más complejas. Hoy es el día del piloto, que no sea el día mío, Señor. La soberanía de Dios es real. Nos confronta con la realidad de lo que es capaz de hacer Dios. Y debe atemorizarnos, pero debe llenarnos de esperanza. Porque más que soberano, Dios es amor. Y me ama. Y me da esperanza. Yo no sé cuántos de aquí están pasando por pruebas difíciles, pero no es fortuito que Dios nos da esta oportunidad para reflexionar en un tema olvidado, para que nosotros tengamos paz. Termino con esta carta. ¿No es una de las mayores desgracias de esta situación? Sí, Dios es soberano, pero para mí es una desgracia. El hecho de que al mirar hacia adelante pareciera extenderse indefinidamente el mismo camino insoportable que he tenido que transitar, aun cuando me he esforzado en ser un buen cristiano. Pensar por un lado que no tiene ningún sentido me lleva a la rebeldía. Y por otro lado, que no tiene fin, me conduce a la desesperación. Estoy atrapado entre la rebeldía y la desesperación. Entre la rebeldía, porque parece que no se va a acabar, y la desesperación, porque no tiene sentido. Por esa razón, cuando caigo en la desesperación o en la rebeldía, o en ambas al mismo tiempo de forma tal que me encorva y me arrastro por mi habitación en un charco de sudor y lágrimas, no una noche, noche tras noche sin poder dormir, tratando de conciliar todo esto con un Dios que sí sé que es soberano y que también sé que es amor, me lleva a la asfixia. Por esa razón, encuentro consuelo al recordarme la promesa de Dios. De aunque yo no lo siento, por su palabra sé que Él me ama. Eso es fe.
No siento nada de amor. Lo que siento es rebeldía y desesperación. Pero como sé que su palabra es verdad, por encima de mis emociones y de mis sentimientos, yo sé que Dios me ama. Como sé que Él me ama, tengo la promesa de que todo esto algún día habrá acabado. Cuán digno eres tú, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son nuestras las alabanzas que decimos a ti. Ayúdame a nunca olvidar de que tú eres amor. El Señor bendiga tu palabra.